Bienvenidas, bienvenidos, qué placer compartir una vez más Jaque Mate, la realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Canal C, frecuencia 7 para los nodos Río Cuarto y Río Tercero, y recuerden que también nos pueden ver en la señal 539 de la grilla de Flow en la República Argentina. También esto nos permite llegar a buena parte de la República Oriental del Uruguay. Como siempre, es muy grato que nos acompañen a través de estas emisiones y naturalmente también a través de nuestro canal de YouTube, Jaque Mate por TV, al cual se pueden suscribir de modo gratuito. Hoy vamos a hablar de empresas familiares, de lo que significa insertar a las denominadas terceras generaciones en las empresas familiares, para que lo hagan con propósito, no solamente por mandato familiar. De eso se trata nuestro programa. Nuestra invitada la vamos a conocer a continuación con esta presentación habitual que tenemos para quienes nos honran con su participación en Jaque Mate. Especialista en desarrollo organizacional en empresas familiares, con más de 15 años de experiencia en recursos humanos, consultoría de empresas familiares y desarrollo ejecutivo. Su trabajo se centra en la apoyatura a compañías multigeneracionales en momentos clave, transiciones de liderazgo, resolución de conflictos y construcción de marcos de gobernanza que aseguren la continuidad del legado. Con una licenciatura en psicología y una maestría en psicología organizacional, ha liderado proyectos en Estados Unidos, Argentina y otros países, integrando la psicología organizacional con estructuras de gobierno corporativo. Además, se desempeña como consultora senior en CAPS Consultores y es directora y mentora de STEAM Groups. Bienvenida a Jaque Mate, Yael Itzkovich. Y después de esta presentación es el momento de darle la bienvenida. Ya nos acompaña Yael Itzkovich, como lo veíamos justamente en la apertura del testimonio de esta semana. Yael, bienvenida, gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal, Sergio? Gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Siempre es apasionante hablar de empresas familiares, sobre todo en nuestro país, en la República Argentina, porque la constitución mayoritaria del sector PYME fundamentalmente tiene esta matriz, la característica de empresas familiares, pero es interesante el abordaje de lo que sucede con el traspaso generacional, donde comienzan a surgir una serie de cuestiones que si no atendemos pueden poner en riesgo la continuidad. Así es, lo has dicho tal cual es. Hay que ponerle atención, hay que prepararse, porque bueno, un dato que se sabe es que la herencia es un hecho, la cosa es cómo se prepara para ese traspaso, ¿no? Claro, nosotros denominamos a la temática del mandato al propósito, porque una cuestión es que sea un mero mandato familiar, es decir, acá está la empresa, tenés que continuarla, y la otra es que nosotros logremos tener, cuando digo nosotros son, por ejemplo, las terceras generaciones, que logren tener ese compromiso, esa pasión y que se sientan realmente parte de eso que han recibido como herencia. Totalmente, Sergio. Justamente, digamos, se ve un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Antes casi que era un hecho, justamente por eso del mandato, que si tenías un apellido donde había una empresa, era casi una obligación, o sea, no se replanteaba si eso era mi elección, ¿no es cierto? Hoy los fundadores o una siguiente generación, la que actualmente está dirigiendo las empresas familiares, fue casi como un automático. Pero eso ha sufrido un cambio de paradigma por un par de razones. La primera es porque ellos mismos se dieron cuenta que quizás, o de la manera que ellos se involucraron con sus empresas, no fue la más sana en relación a calidad, ¿no es cierto?, vida-trabajo, o la felicidad, o una búsqueda de su propósito en su momento. Por lo tanto, han intencionalmente tratado de no forzar a sus hijos o a la siguiente generación en la participación, ¿no es cierto? Y ese paradigma ha creado un distanciamiento importante, por cuidarlos, por no influenciarlos, ¿no es cierto? Los han dejado casi que sin información respecto al negocio familiar. Ya elegirán, ¿no es cierto? Ya veremos, no queremos forzarlos.
Sin embargo, eso hoy lo que ha causado es un distanciamiento muy significativo de los jóvenes en relación al negocio familiar. Entonces, por un lado, esto es una realidad, es un dato, y es importante saberlo porque hoy los que están dirigiendo las empresas familiares se cuestionan muchas veces cómo los acercamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que quieran estar más cerca? Y no saben cómo hacerlo. Pues esto es un dato importante. Y por el otro lado, como bien decías, hoy nosotros tenemos muy bien relevado por el tema de la consultoría en empresas familiares de tantos años, que hoy en día, si los jóvenes no pueden alinear su propósito, sus deseos, sus elecciones con algo del negocio familiar, es muy poco probable que lo puedan sostener a largo plazo. Entonces, estos son dos puntos interesantes, importantes, que hay que tenerlos claros, ¿no? ¿Cómo hacer para acercarlos? Y por otro lado, ¿cómo preparamos no solamente a los jóvenes, sino también a esas familias en este cambio de paradigma de cómo alinear, ¿no es cierto?, los objetivos estratégicos de la empresa, pero que también tenga que ver un poco con los objetivos individuales de los miembros de la siguiente generación? Yael, ya vamos a estar hablando de ese abordaje que ustedes realizan a la perfección, sobre todo con los jóvenes, pero la consulta sería la siguiente: ¿existe alguna posibilidad de un término medio donde los jóvenes realicen como una administración externa de esa herencia familiar, de esa empresa familiar trasladada, pero que no sean ellos los ejecutivos? Es decir, que en ese punto deje de ser familiar. ¿Esa figura se está desarrollando o es muy compleja? No, de hecho es muy interesante lo que comentás, Sergio, porque sí, hay otros roles que pueden cumplir los miembros de la familia sin ser rol específico operativo en el negocio. Existen muchas otras formas en las cuales los jóvenes se pueden vincular al legado, ¿no? Porque hablamos del legado, que es el conjunto de no solo el negocio, sino la propiedad, ¿no es cierto? Que se habla de empresa, familia y patrimonio, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el patrimonio, y se pueden vincular de una manera o totalmente por fuera de la operatividad y sí en el marco del legado, digamos, se organizan diferentes órganos de gobierno, como puede ser el Consejo de Familia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es lo que ayuda, que es un órgano que se crea justamente para que los miembros de la familia estén integrados, informados y con algún rol más a nivel legado, no tanto el operativo, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, ya vamos a desarrollarlo con profundidad, pero también es cierto que este abordaje se debe hacer con aquellos que se están yendo de la empresa y lo que ustedes están haciendo fundamentalmente, que es trabajar con los jóvenes, con quienes tienen que asumir ese propósito, quienes tienen que descubrir dónde van a justamente ser más valiosos para la continuidad de la empresa. Y eso está prácticamente patentado con los grupos STEAM o STEAM Groups, como así lo han denominado, que es un trabajo no solamente individual, sino colectivo con pares que viven situaciones similares. Así es. Sí, los grupos STEAM justamente son grupos de pares, o sea, este sentimiento de compartir, de relativizar unos desafíos, ¿sí? Porque desde lo que venimos haciendo en la consultoría empresa familiar identificamos que estaba esta área medio acéfala donde era difícil quizás para los jóvenes de la siguiente generación poder abordar estas dificultades, desafíos, dudas, incertidumbres acerca de su rol en el negocio familiar, y que muchas veces no tienen un amigo, un amigo en el colegio, en el club, donde sean sus vínculos, que sean también miembros de empresas familiares. Entonces, con los grupos STEAM, lo que son grupos de pares justamente donde los acompañamos a descubrir de qué manera ellos se quieren relacionar con el legado de la familia. Ya sea en un rol operativo, como decíamos, con una función concreta, desde un rol externo, como puede ser en alguno de los órganos de gobierno que la familia empresaria puede armar, o en un rol mixto. Muchas veces se puede lograr que los jóvenes pertenezcan de alguna manera a la organización y también en alguno de los órganos de gobierno de la familia. Entonces,
parte de lo que vemos que ha surgido más beneficio dentro de los grupos STEAM, Sergio, es no solamente los beneficios para los jóvenes, para poder identificar, ¿no es cierto?, cuál es su vocación, cómo poder alinear sus objetivos, dónde poder agregar valor, porque mucho de lo que sucede en la empresa familiar es que no saben dónde, no saben cómo. ¿Cómo voy a cubrir los zapatos y la expectativa de mi padre, mi tío, mi abuelo, ¿no es cierto? Entonces, armándoles un plan Yael, individual. Si me permitís, ya me contás cómo funcionan operativamente estos grupos STEAM, que son una realidad, es decir, hay que participar, hay que sumarse, hay que tener proactividad para intentar hacer coincidir el propósito que cada uno de esos que reciben el legado tengan para justamente llevar adelante y darle vida a la empresa familiar. Pero puede ser después de la pausa. Por supuesto. Ya venimos. Austro Energy Store, líder en energía solar, importador y distribuidor mayorista, paneles solares, baterías, inversores, variadores para bombeo, termotanques solares, envíos a todo el país. Municipalidad de Adelia María. Trabajamos para el desarrollo de nuestro pueblo, acompañando el crecimiento con obras y servicios para toda la localidad. Municipalidad de Adelia María. Seguimos progresando. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación Sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo. Sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Fiambres DJ, una empresa familiar con casi 30 años de experiencia en la elaboración y comercialización de fiambres y embutidos. Fiambres DJ, un sabor diferente, desde Coronel Moldes a todo el país. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Pavimentamos y repavimentamos más de 550 kilómetros de rutas de norte a sur y de este a oeste de la provincia, para potenciar el turismo en cada uno de nuestros paisajes, para que nuestra producción llegue a todo el país, para conectar pueblos y ciudades con rutas más seguras. Me encanta venir, las rutas están cada vez mejores, cada vez que vengo hay rutas nuevas, puentes, te da tranquilidad. Córdoba eligió invertir en infraestructura vial, con la mirada puesta en el progreso. Los cordobeses Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Continuamos con el programa, seguimos, avanzamos, ya estamos inaugurando nuestro segundo bloque que como siempre llega gracias a la cortesía de Delinter Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande de la República Argentina, una de las más importantes del centro del país, con toda la apoyatura de lo que significa distribuidora DSP, de productos alimenticios, también con una fuerte inserción en el centro de la República Argentina. Junto con DSP y Delinter Sociedad Anónima seguimos hablando de la transición en empresas familiares, la transición generacional, del mandato al propósito. Seguimos junto a Yael Itzkovich, estamos hablando del legado, del mandato al propósito, así hemos denominado la temática, de ese legado de la empresa familiar y del trabajo de los STEAM Groups o grupos STEAM, donde yo estaba observando allí el sitio web y me pareció muy atractivo esto de los síntomas, cómo saber cuándo necesitamos, y la verdad que hay allí una serie de preguntas, de situaciones que son muy comunes cuando uno tiene que darle continuidad a una empresa familiar y evidentemente todas te conducen a la necesidad de ser partícipe de un STEAM Group. Bueno, eso es lo que hemos podido detectar, que justamente hay
un común denominador importante acerca de los desafíos que tienen las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Ya sea que quieren desarrollar un rol funcional operativo en el negocio familiar o no. Pero hay ciertas cuestiones en las que se tienen que preparar, porque parte de lo que hacemos en STEAM es poder ayudarlos a formarse, a tener el tema de la dinámica específica de lo que es la empresa y familia, que la tengan en agenda, tanto los jóvenes como las familias. Porque es importante entender que acá, para esta transición y esta sucesión, ¿no? Hoy también estamos hablando un poco de la convivencia generacional. Sergio, no sé, si hoy en día a nivel global los fundadores se están yendo más tarde, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Y los jóvenes están entrando también un poco más tarde, pero hoy vemos hasta 3 generaciones conviviendo en la misma empresa, en diferentes roles, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo trabajar en esa preparación de los miembros de la familia que ya están trabajando y la nueva generación, ¿no? Entonces, mucho es poder identificar cuáles son esos desafíos individuales que están teniendo los jóvenes en relación a veces hasta seleccionar una carrera, a qué quieren dedicarse, qué creen que pueda agregar valor a la empresa, los que tienen definido un poco el recorrido que quieren ingresar, y los que no, muchas veces lo hacen con culpa, con una sensación de pesadumbre, porque entienden que hay una expectativa. Y muchas veces el secreto está en poder conversar de las expectativas que se tienen. Porque esto no solamente se hace a nivel de la consultoría, sino efectivamente se conforman grupos de entre 8, 10, 12 personas en situaciones similares, donde sabemos que allí se dan los magníficos procesos de retroalimentación entre lo que me pase a mí y lo que le sucede al prójimo. Exactamente, eso es lo que la devolución de los jóvenes miembros de STEAM, eso es lo que más resaltan, es ese no sentirse solo, no estoy solo con este desafío. Se sabe los resultados positivos de aprender entre pares, hay estudios muy relevantes acerca de cómo agrega valor trabajar la misma, sea cual sea el grupo, ¿no?, de pertenencia, desde alguien que hace una terapia aislada respecto a alguna problemática, de dejar de fumar, perder peso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te ayuda a exactamente escuchar y aprender y hasta tener ideas, conformar nuevos conceptos en relación a otros que quizás no hemos llegado a esa conclusión individualmente. Entonces, la dinámica justamente consta de una gran parte es compartir qué situaciones están viviendo estos jóvenes, cómo se retroalimenta en otros miembros del mismo grupo donde quizás ya pasaron esa situación concreta, ¿no es cierto? Quizás ya vivieron eso y pueden dar una recomendación en realidad a ¿qué me pasó a mí? ¿Cómo te puede ayudar esto? Y muchas veces los que no, les da información concreta, relevante a cómo prepararse, cómo estar atento a posibles situaciones de riesgo en un futuro. Yael, brevemente te consulto si el grupo obviamente que está pensado para prepararlo, para que esa empresa familiar tenga continuidad. Pero puede suceder que como conclusión la participación del grupo sea, yo no estoy para esto, definitivamente no quiero esto, no es mi propósito. ¿Se tiene que vivir con culpa eso o puede suceder con naturalidad? Obviamente, STEAM Groups, el objetivo no es que los chicos ingresen a la empresa familiar. Esto es la elección libre, efectiva, porque esto también lo vemos muchas veces, los jóvenes ingresan por las razones equivocadas, por una expectativa, por un deseo no propio. Entonces, esto lo vemos como una manera también de prevenir una futura situación conflictiva, porque es igual de grave ingresar por las razones equivocadas, es decir, y no poderlo sostener en el tiempo. Ahí hay fricción, hay un montón de situaciones conflictivas que pueden suceder. Entonces, el joven que decide, esto no es para mí, a tiempo, es muy beneficioso porque protege lo más importante de las empresas familiares, que es el vínculo y la relación. Porque acá hay que estar claro en esto. Si bien siempre se busca en la empresa familiar la efectividad organizacional y que sea rentable, pero lo más importante para el común denominador de las empresas familiares es cuidar el vínculo y la relación. Entonces, entender que no es el deseo de ese joven a tiempo
es mucho más orgánico y efectivo. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, Sergio, se puede ver de qué otra manera y de qué otra forma puede agregar valor en otras instancias que no sean la empresa. Yael, vamos a establecer la última pausa, ya venimos con la parte final de esta valiosa entrevista. Vámonos. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Maniano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Maniano Musicalización 358-5615-450 Río Cuarto. Agroservicios 2000, comercialización de granos e insumos agrícolas. Atendemos los requerimientos de los productores con un equipo profesional altamente calificado. Agroservicios 2000, una nueva visión en negocios agropecuarios. Avenida San Martín 790. En Molprot transformamos la visión en valor. Desde 2017 somos líderes en el procesamiento de soja, ofreciendo aceite y expeller de la más alta calidad para impulsar tu negocio. De la más alta calidad. Compromiso con el productor, innovación constante y calidad garantizada. Desde Coronel Moldes, Córdoba, Molprot, Sociedad Anónima, ofrece eficiencia, calidad y el valor agregado que tu empresa necesita. Contactanos al 3582 40 5195. Toma 2 colectivos para ir a la facu. Va todos los días en bondi a la escuela. Viaja 3 veces por semana para dar clases. Los cordobeses elegimos acompañar este esfuerzo, garantizando el boleto educativo. Con fondos de la provincia sostenemos este beneficio, cubriendo el 100% del costo del boleto. Una medida que alcanza a 300.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas con aporte estatal, docentes, no docentes, universitarios y trabajadores de todo el sistema. Porque con el boleto educativo, muchos jóvenes tienen la oportunidad de seguir sus estudios y Córdoba necesita el talento de todos para seguir progresando. El boleto educativo cordobés es la manera que tenemos de decir, estamos con vos, te acompañamos. Tengo 2 hijos en la escuela. Tener el boleto gratuito para nosotros es un gran alivio. Con las cuentas claras y el corazón abierto, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Seguimos, iniciamos el tercer bloque del programa y como les había comentado anteriormente en la presentación, recuerden que también pueden ver esta emisión a través de nuestro canal de YouTube, Jaque Mate por TV. Se pueden suscribir de modo gratuito, van a acceder a una gran cantidad de valiosos testimonios de nuestros invitados a lo largo de las 10 temporadas de esta propuesta. Así que la invitación es que se suscriban, revisen, hay excelente material como para compartir, como para ilustrarse, si ustedes pertenecen al mundo de los emprendimientos, de los negocios, de la actividad PYME de la República Argentina y por qué no también en Uruguay donde nos ven, están todos invitados a conocer más a través de nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV. Ahora sí, pues bien, la tercera parte de la entrevista con Yael Itzkovich del mandato al propósito. Y hemos planteado desde el comienzo de la entrevista las dificultades del traspaso a la tercera generación en las empresas familiares
Y deteniéndonos en el sector agropecuario, tan común a nuestra región, con un potencial enorme, con una participación de personas físicas también muy interesante en el manejo de las explotaciones, pero con una presencia de personas menores de 40 años que, según ustedes han observado desde la consultora, es relativamente escaso. Y cuesta por allí entender que un sector con tanto potencial presente y futuro no encuentre las herramientas necesarias para seducir desde el propósito a los más jóvenes. Bueno, también está posada la mirada en este fenómeno, ¿no, Yael? Sí, totalmente. Es un fenómeno bien particular el tema del agro en nuestro país. Por lo tanto, hay que tener más enfoque en esa preparación a temprana edad. Si bien dentro justamente del rubro del campo y del agro en Argentina hay un fenómeno que se da que muchas veces tiene que ver con el disfrute, los jóvenes van a los campos, a las estancias, a disfrutar de lo que es la vida del campo en familia, hay poca preparación, hay poca conversación explícita de qué se va a necesitar prontamente o en un mediano, corto plazo de esas nuevas generaciones. De nuevo, hay una falta de diálogo activo en relación a, mira, esto es lo que vamos a necesitar de acá a un tiempo. ¿Tenés ganas? ¿Te interesa? ¿Cuáles serían las carreras que nos interesarían por el rubro, digamos, por lo que la actividad que hace específicamente? Sí, agregaría ya él que requiere además de alguna preparación específica, ¿no? La gobernanza de un establecimiento agropecuario no es solamente una cuestión de voluntad y propósito. Totalmente, justamente, hay que anticiparse porque la preparación muchas veces algún miembro de la familia tiene que hacer un estudio específico en relación a ingeniería agro. O sea, es un extra paso que hay que tener en cuenta a temprana edad para que esa preparación pueda ser en su defecto ese traspaso o transición muchas veces, ¿no? Porque estamos hablando más de una transición y una convivencia generacional que es importante, porque como decíamos, no es solamente decido irme y vos venís y agarrás el mando, tiene que hacerse de manera paulatina, preparada, organizada y en conjunto. Cuando imaginamos, ya metiéndonos en la respuesta final, una partida de ajedrez, bueno, el rol del rey y de la reina podrían ser los actores de la primera generación. El enorme desafío sería intentar jaque mate llegando con algún peón, con algún alfil, es decir, con esas piezas que en un momento de la partida daría la sensación que son complementarias o que no tienen el poder de alguna de las mencionadas. Me parece que por allí un poco está, ¿no?, en esta posibilidad de decir, si logramos preparar a los jóvenes para que se introduzcan con propósito en la empresa familiar y damos continuidad, pues bien, allí podría estar la sensación de ese jaque mate, ¿no? Pero bueno, es una mirada propia, la mirada tuya es la que más interesa. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el jaque mate es tener las conversaciones a tiempo, abrir el espacio al diálogo, minimizar las expectativas o ponerlas de lo implícito a lo explícito y preparar a la nueva generación para lo que se viene. Yael, gracias por tu tiempo, por tu participación en nuestro programa, ha sido muy amable y un gusto tenerte, valioso como siempre el aporte de cada uno de nuestros invitados y esta vez no es la excepción. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Una vez más, el agradecimiento a Yael Iskovich por habernos acompañado en este programa, por su participación en Jaque Mate de esta semana, nutriéndonos como siempre a partir de la claridad conceptual y de la generosidad de cada uno de nuestros invitados al programa. El agradecimiento también es extensivo a cada una y a cada uno de ustedes que nos acompañan habitualmente a través de esta emisión televisiva, en nuestro canal de YouTube. Nuestra intención es reencontrarnos dentro de 7 días, en una semana. Ojalá esa intención sea compartida como siempre lo decimos. Nos despedimos, que la pasen muy pero muy bien. Nos vemos pronto.